Plan Multimedia Ultra Goleador de Claro. Presentamos Esto es Noticia. Mañana continuarán las negociaciones entre el gobierno, el Ministerio de Hacienda y los trabajadores por el reajuste al salario mínimo mensual. Si bien no hay una cifra al respecto, se habla de la posibilidad de que se cree una institucionalidad permanente para reajustar el salario mínimo mensual. Pero ¿cómo afecta este salario mínimo al resto de los trabajadores del país? ¿Es un elemento a tomar en consideración? Lo conversamos con nuestro economista Gonzalo Escobar de la Universidad Andrés Bello. Gonzalo, muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola Gabriela, buenas tardes. Pensamos que el salario mínimo solamente influye en las rentas de las personas que lo reciben, de un porcentaje de chilenos que reciben este salario mínimo. Pero esto no es tan así. Con el salario mínimo también se pueden reajustar otros salarios o se toma como bases comparativas. En cierta medida uno puede llegar a pensar que la tasa de variación o el incremento en el salario mínimo se puede tomar como una señal hacia el resto de los sectores o el resto de los salarios al momento de hacer una negociación colectiva, por ejemplo. Por lo tanto, es un dato que se puede tener en consideración. Gonzalo, en este momento el salario mínimo es de 210.000 pesos. Decíamos que no hay una cifra, el gobierno no la ha planteado. Se habla que en el 2016 podríamos llegar a los 250.000, por lo tanto se especula que la cifra de este año pudiese llegar a los 230.000 aproximadamente. Más o menos están las cifras, las posturas están entre 220 y 250.000 pesos mensuales. Es decir, entre el gobierno y el rango que da la CUT. Precisamente ayer en Esto Noticias conversábamos con el vicepresidente de la CUT y él reconocía que ninguna familia en Chile podía vivir con este salario. ¿Qué te parece a ti esta cifra? En cierta medida es un dato a considerar por el hecho de que la línea de la pobreza para una familia de 4 personas está en torno a los 400.000 pesos mensuales. Por lo tanto, la tendencia del salario mínimo debería ir a acortar esa brecha. ¿A quiénes afecta el salario mínimo? ¿Quiénes lo reciben mayoritariamente? Por lo general son trabajadores con bajo nivel de calificación, jóvenes y dentro de los sectores productivos está principalmente las zonas agrícolas y las pymes. Estamos hablando de un salario mínimo con unas remuneraciones de 45 horas a la semana, jornada completa. Correcto, y formal, estamos hablando de un trabajo formal, es decir, con contrato. ¿En Chile nadie puede ganar menos que el salario mínimo? Eso es lo que debería suceder en estricto rigor, pero si uno ve las estadísticas del INE, principalmente de la encuesta nacional de empleo, más o menos la cifra está en torno al 5% de la fuerza laboral que gana entre 0 y un salario mínimo. Por lo tanto, hay sectores en los cuales uno podría encontrar casos en los cuales se gana un salario inferior. ¿Podríamos decir de que el salario mínimo, además de las personas que lo reciben, se toma como base para reajustar otros salarios? ¿De qué manera puede influir en otras remuneraciones también? Para que veamos también la importancia de la negociación del salario mínimo. En cierta medida lo que busca el salario mínimo es proteger a un cierto sector y por lo tanto eso va a depender de cómo encuentres la estructura salarial en otro tipo de industria. Es decir, por ejemplo, si hay industrias en las cuales el salario medio está por sobre el salario mínimo, este incremento o esta variación es bastante insignificante. No así en sectores como por ejemplo los sectores agrícolas en los cuales los salarios tienden a ser más bajos, el golpe puede ser mucho más significativo. ¿Qué pasa con las asesoras del hogar, las empleadas de casa particular? ¿Reciben más que el salario mínimo? ¿Deben recibir el salario mínimo? ¿Cómo funciona aquel mecanismo? Desde hace un par de años atrás se igualó el salario mínimo del servicio doméstico al salario mínimo de la economía. Por lo tanto, la variación de esta negociación les va a afectar de forma positiva, por lo tanto es una noticia buena para ese sector. Pero en estricto rigor podríamos pensar de que las asesoras del hogar, si es que trabajan jornada completa o bien trabajan por días en distintas casas, pueden recolectar más dinero que lo que aporta el salario mínimo mensual. En cierta medida uno y de acuerdo a la cifra o lo que uno encuentra en el mercado, claramente el salario medio de este sector está por sobre el salario mínimo. Es decir, en cierta forma hay una estrechez en esta industria de servicios domésticos. Y para el empleador, ¿cómo se puede regular, en definitiva, ese salario para las empleadas de casa particular? Bueno, en cierta medida los empleadores están obligados a tener una relación formal. Y ese puede ser el problema que uno encuentra dentro de lo que son los servicios domésticos, dado que muchas veces la relación contractual, si no existe, se debe a que tú contratas a una asesora del hogar por días, por jornada.
y por lo tanto eso te lleva a que pueda tener un mayor grado de informalidad. Y por lo tanto quizás te encuentres con situaciones donde no se paga el salario mínimo. Y no pueden exigirlo tampoco porque no tienen el contrato por medio. Exacto. Y ese es el problema principal con el que se encuentran estas trabajadoras. Exacto, o sea, en cierta medida, y por lo general todos los trabajadores que están contratados por una jornada inferior a la mínima, es decir, por día o por jornadas especiales, es muy probable que puedan recibir un contrato informal y eso los lleva a ganar un salario inferior. La recomendación entonces sería tener a las empleadas de casa particular con contrato. En cierta medida, formalizar la relación contractual. Y pagar más del salario, o sea, por pagar supuesto, dentro sobre el salario mínimo. Correcto. Si no, sí estaría incurriendo ahí en algún tipo de en cierta falta medida legal. Claro. Estás incurriendo en faltas al Código Laboral. ¿Y qué pasa también con, a veces hay negativas por parte de las mismas asesoras del hogar a no tener contrato porque las perjudica tanto en las cotizaciones previsionales como también los descuentos de salud y la plata diaria que ellas reciben? En cierta medida, cuando hablamos de un salario mínimo, estamos hablando de un salario bruto, por lo tanto, estamos obligados a descontar lo que son las leyes sociales. O sea, los 210.000 menos tu cotización de salud y tu cotización al ISAPRE. En caso de que las personas sean contratadas por días, tanto en asesoras del hogar como en otro tipo de trabajos, part-time, por ejemplo, ¿también ahí se debe exigir el pago del salario mínimo? En cierta medida, proporcional a la jornada laboral. Y es ahí donde algunas asesoras del hogar salen para atrás, como se dice, porque lo que ganan por día es mucho más de lo que pueden hacer en un mes completo ganando el salario mínimo. Eso es lo que sucede. ¿Y se pueden hacer contratos parcializados por día, por jornada? Sí. Está previsto y está tipificado dentro del Código del Trabajo. Finalmente, para cerrar el tema del salario mínimo, Gonzalo, se está discutiendo esta institucionalidad permanente para no pasar todos los años por una discusión en el Congreso, etcétera, etcétera, crear una especie de fórmula para el salario mínimo. ¿Qué te parece a ti? Es un mecanismo que se podría llegar a utilizar teniendo ciertos parámetros conocidos, es decir, por ejemplo, tasa de crecimiento de la economía, variación de los niveles de productividad. Por lo tanto, te evita tener conflictos más seguidos, es decir, un conflicto al año. Se ha tratado de una fórmula de plurianual, es decir, por lo menos cada 2 años llevar a cabo una negociación en términos de salario mínimo, que es una fórmula que se puede aplicar y que puede traer beneficios mucho mayores, es decir, plantear una meta a un par de años, 2, 3 años, que te permita llegar a un determinado nivel de forma más gradual. Se me queda solamente una pregunta en el tintero. Desde la CUT hablan de que ojalá, y en estricto rigor, el salario mínimo llegara a los 324.000 pesos mensuales correspondientes a 4 canastas básicas familiares. ¿Es una cifra acorde a lo que maneja el mercado en cuanto a los precios de los alimentos, por ejemplo? Es una cifra razonable. O sea, si uno empieza a comparar salarios medios en AFP, por ejemplo, las cotizaciones deben estar en torno a los 450.000 pesos. ¿Con un salario bruto? Con un salario bruto de las personas que cotizan en AFP. Y teniendo en consideración que tienes un tope imponible. Por lo tanto, el salario promedio de la economía debería estar por sobre esa cantidad. Gonzalo, quiero hablar de otro tema. Dentro de la reforma tributaria que se está discutiendo hoy por hoy en el Congreso, hay un ítem que tiene que ver con servicios de impuestos internos y las atribuciones y el aumento en el número de fiscalizadores, por ejemplo, que va a tener el servicio. Pero hoy nos encontramos con una noticia en el diario La Segunda que habla sobre la fiscalización en las kermeses de los colegios, es decir, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos podrían o están yendo ya los sábados de cada mes o los domingos de cada mes a los colegios a fiscalizar que las cosas se hagan como corresponde. ¿Qué te parece esta iniciativa? Despilfarro de recursos, es decir, en cierta medida, si tú quieres recaudar un peso adicional, el costo de esa recaudación tiene que ser bastante inferior y dudo que las kermeses de los colegios sean una fuente importante de ingresos para el Servicio de Impuestos Internos. A eso quería apuntar también, o sea, estamos hablando de cuál cantidad de ingresos, cuál cantidad de evasión puede haber por concepto de kermés de colegio. Es mínima, o sea, por no decir que cero, o sea, aparte de la base que te están obligando a pedir un permiso o una patente especial por un día. Está bien, eso es un ingreso que va directo a la municipalidad. Ahora, el tema que se está planteando es que todos los servicios o todo lo que se comercialice dentro de la kermés pague IVA. Por lo tanto, estás obligando a quien va, que muchas veces son los propios apoderados, tengan que en cierta medida hacer inicio de actividades o pagar renta presunta. Estamos hablando de apoderados que en la mayoría de los casos llevan, invento,
un queque al colegio o la colaboración para hacerlos completos. Es decir, en cierta medida es casi una autoproducción de bienes y servicios. Pero en estricto rigor, ¿habría una evasión tributaria en las kermeses de los colegios? Sí, porque es una actividad donde se comercializa algo. Pero de aplicar eso, tenemos que empezar a aplicar a otro tipo de actividades también. Bueno, la información aparece hoy en el diario La Segunda y se da un ejemplo por parte de los padres y apoderados de distintos colegios que han sido fiscalizados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los scouts que venden galletas o que venden empanadas a la salida de las misas los días domingos? E incluso tú le podrías exigir al jardinero una boleta. Es decir, a ese nivel de sigilo con la ley. Y estos recursos, Gonzalo, ¿no sería mejor destinarlos a los grandes evasores? De hecho, estoy revisando las declaraciones que hace Pablo Lorenzini, presidente de la Comisión de Hacienda, y dice que me gustaría que se dedicara más tiempo a las grandes empresas y consorcios donde está el monto más grande de evasión y de elusión. Es decir, en cierta forma hay otros mecanismos de evasión para contribuyentes de mayor envergadura, llámese empresa o llámese personas naturales. ¿Por qué crees tú que se toma una medida de estas características precisamente ahora en que se está hablando de estas atribuciones especiales o adicionales que tendrá el Servicio de Impuestos Internos? ¿Es como para decir, estamos haciendo la pega bien? Yo creo que sí, va en ese sentido. ¿Pero por qué con los chicos y no con los grandes? Es para dar una señal. Es mucho más fácil fiscalizar a un chico que tiene menos herramientas o menos recursos para evadir o para hacer evasión de impuestos o elusión de impuestos que una empresa más grande o que un contribuyente de mayor envergadura, que cuentas con muchos mayores recursos. Y para seguir la ley y cumplirla, ¿qué debería hacer un colegio entonces que quiere realizar una kermés ahora? Acogerse a lo que está estipulando entonces el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué es pedir este permiso? Que es pedir este permiso por un día y en cierta medida ver cómo se va a tributar los recursos por si esa se pide este permiso por un día, de todas maneras cada uno de los stands tiene que entregar una boleta, o no es necesario si es que se pide ese permiso. Yo creo que no debería ser necesario, bastaría con hacer una declaración en base a renta presunta, que es como por ejemplo funcionan los kioscos de la calle, que funcionan en base a, o muchos otros contribuyentes en base a renta presunta. Y si se están fiscalizando las kermés de los colegios, podríamos pensar que también se podrían fiscalizar los bingos, no sé, completadas bailables cualquier otro tipo de actividad donde tú tengas en cierta forma que comercialices algún bien o un servicio, podría estar dentro de este caso. En cuanto a la cantidad de recursos que se alcanzan a recolectar en una kermés, estamos hablando de una cifra superior, igual o inferior a lo que debe costar pagarle a un fiscalizador para que vaya un día sábado o un domingo a fiscalizar la kermés. Yo creo que Impuestos Internos sale con raya para la suma con signo negativo, porque no creo que los recursos sean tan importantes o lo que te cuesta en cierta medida llevar un fiscalizador un día sábado o un domingo a un colegio. Además, podemos hablar de que esto de alguna manera podría coartar las actividades de comunidad que realizan cada uno de los establecimientos educacionales, que en la mayoría de los casos, además, disculpa Gonzalo, tienen un fin en sí mismo, como recolectar recursos para el colegio, viaje de estudios, implementación, calefacción. En cierta forma los recursos, por decirlo de alguna manera, se reinvierten dentro de actividades propias de los colegios. Por lo tanto, la cantidad de recursos que podría obtener el Impuestos Internos es bastante baja. No veo el sentido detrás de esta medida. ¿Qué crees tú que va a pasar de ahora en adelante con esta información y con esta noticia? ¿Podría haber un cambio en la actitud del Servicio de Impuestos Internos o bien un cambio en la modalidad que hacen sus actividades en los colegios? Yo iría más a un cambio en las actividades de los colegios. O sea, estás quitando incentivos a los colegios a que realicen ciertos tipos de actividades, por el temor o por, en cierta forma, la burocracia que conlleva realizar este tipo de actividades. En caso de que se realice una kermés, que no se pide el permiso correspondiente y llegue un fiscalizador de impuestos internos, ¿se cursa una multa al establecimiento educacional o a cada uno de los padres y apoderados que están vendiendo? ¿Cómo funcionaría eso? Desde mi punto de vista es al colegio, porque está dentro de un recinto con un RUT, digamos, por decirlo de alguna forma, identificado. Por lo tanto, el tema iría, o la multa iría al colegio.
Muy bien, pues Gonzalo, te agradecemos por estar junto a nosotros para hablar de estos temas. Sin duda esta noticia va a seguir dando que hablar. Ya son bastante los parlamentarios que están rechazando la medida. Bastante ruido va a meter esta medida. Ya pues Gonzalo, que esté muy bien. Nosotros nos separamos, hacemos pausa muy breve, quédese con nosotros, enseguida volvemos con más noticias. No, ahí no. No, ahí no.